El valor de empezar aunque tengas miedo. Prólogo. La parálisis del algún día. Bienvenidos a este espacio de transformación. Si estás escuchando estas palabras, es porque hay algo dentro de ti que pulsa por salir. Una idea, un proyecto o un cambio de vida que lleva tiempo esperando en la sala de espera de tu mente. Pero hay un muro invisible que te detiene. Y ese muro tiene un nombre. Algún día. La parálisis del algún día es la enfermedad más silenciosa y devastadora del espíritu humano. Es esa trampa lógica donde nos convencemos de que mañana estaremos más preparados, de que el próximo mes tendremos más dinero o de que el año que viene el miedo habrá desaparecido mágicamente. Pero déjame decirte una verdad incómoda. El algún día no existe en el calendario. Es solo un refugio cómodo para no enfrentar la incertidumbre de la hora. Para entender por qué nos quedamos congelados, debemos comprender la naturaleza de lo que sentimos. El miedo, en su origen más puro, es un mecanismo de supervivencia extraordinario. Es una herencia de nuestros ancestros que nos permitía detectar un depredador en la maleza. En aquel entonces, el miedo te mantenía vivo. Sin embargo, en el mundo moderno, ese mismo mecanismo se ha distorsionado. Ya no hay tigres dientes de sable, pero tu cerebro procesa el miedo a lanzar un canal de YouTube, a pedir un aumento o a declarar tu amor con la misma intensidad química que si tu vida corriera peligro. Aquí es donde el miedo deja de ser un guardián para convertirse en una prisión sin barrotes de hierro pero con muros de excusas. Cuando permites que el miedo dicte tus pasos, dejas de vivir tu vida para empezar a vivir la vida que tu temor te permite tener. Te vuelves un espectador de tus propios deseos, viendo cómo otros, que quizás tienen menos talento que tú, pero más coraje, cruzan la meta, mientras tú sigues ajustándote las zapatillas. Quiero ser honesto contigo desde este primer minuto. Mi promesa en este audiolibro no es venderte una fórmula mágica para eliminar el miedo. Quien te diga que puedes vivir sin temor, te está mintiendo. El miedo es una emoción humana fundamental y siempre estará ahí cuando intentes algo nuevo, porque lo nuevo implica riesgo. Mi verdadera promesa es esta. Este libro no eliminará tu miedo, pero te enseñará a caminar con él. Te enseñará a que el miedo ocupe el asiento del pasajero y nunca más el volante de tu destino. Aprenderás que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la gestión del mismo. La valentía es sentir que te tiemblan las piernas, que la boca se te seca y el corazón te late con fuerza, y aún así, dar el paso. Es entender que el valor de empezar es mucho más poderoso que la seguridad de quedarse quieto. Para que este audiolibro realmente transforme tu realidad, no quiero que lo escuches como un simple ruido de fondo mientras haces otras cosas. Quiero que lo conviertas en una experiencia activa. Escúchalo con una libreta a mano o con la mente abierta a la introspección. Cada capítulo está diseñado no solo para darte teoría, sino para mover algo en tus estructuras mentales. Si realmente quieres transformar tu realidad, debes estar dispuesto a sentirte incómodo. La comodidad es el suelo donde mueren los sueños. Este audiolibro es tu guía para cruzar ese umbral. Vamos a desmantelar juntos las mentiras que te has contado sobre por qué no puedes empezar. Vamos a mirar de frente a esa sombra que te dice no eres suficiente y le vamos a responder con acciones, no solo con palabras. A partir de este momento, el algún día se termina. Hoy es el día en que decides que tu propósito es más grande que tu temor. Hoy es el día en que comprendes que el valor de empezar, aunque tengas miedo, es el acto de amor propio más grande que puedes realizar por ti mismo. Respira profundo, acepta ese nudo en el estómago como una señal de que estás vivo y prepárate. El viaje hacia tu mejor versión comienza con este primer audio. Empecemos. Capítulo 1. La anatomía del miedo al inicio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil soltar aquello que te hace daño, pero que al menos conoces bien? Existe una fuerza invisible en nuestra biología que nos ancla al presente, incluso cuando ese presente es doloroso. Es una paradoja fascinante y cruel de la condición humana. El cerebro prefiere una infelicidad conocida a una felicidad incierta. Para tu mente primitiva, lo conocido es sinónimo de seguro.
Si estás vivo hoy, a pesar de estar triste, estancado o insatisfecho, tu cerebro biológico considera que tu estrategia actual es un éxito rotundo, porque técnicamente no has muerto. La incertidumbre, en cambio, es procesada por la amígdala como un vacío oscuro donde podrían esconderse peligros mortales. Cuando piensas en empezar ese proyecto, en cambiar de carrera o en dejar una relación que no funciona, tu mente no visualiza el éxito, visualiza la amenaza de lo que no puede controlar. Preferimos quedarnos en el pantano porque ya sabemos dónde están las piedras que pinchan, mientras que el jardín nuevo, aunque se vea hermoso a lo lejos, requiere atravesar un bosque que no hemos mapeado. Entender esto es el primer paso para la libertad. Tu resistencia al cambio no es falta de capacidad, es simplemente tu cerebro intentando protegerte de una amenaza que ya no existe. Para desmantelar este muro, es vital realizar una cirugía emocional y diseccionar qué es lo que realmente nos detiene. Debemos identificar la raíz. ¿Es miedo al fracaso o miedo al juicio? A menudo los confundimos, pero sus medicinas son distintas. El miedo al fracaso es técnico y egocéntrico. Es el temor a no ser lo suficientemente capaz, a perder recursos o a chocar contra la realidad de nuestra propia incompetencia. Es un miedo que se cura con preparación y con la aceptación de que el error es un maestro, no un verdugo. Sin embargo, el miedo al juicio es social y mucho más profundo. Es el terror a lo que dirán los demás cuando nos vean fallar, o peor aún, cuando nos vean intentar algo diferente. Nos aterra la mirada de decepción de nuestros padres, la burla de nuestros colegas o el comentario sarcástico en redes sociales. El ser humano es un animal social, y ancestralmente, ser expulsado de la tribu significaba la muerte. Por eso, cuando sientes ese nudo en la garganta al pensar en el «¿qué dirán?», estás experimentando un eco de ese terror al destierro. Pero pregúntate con honestidad, ¿quiénes son esos jueces? Casi siempre son personas que no están construyendo nada propio. El que está en la arena luchando no tiene tiempo para juzgar al que acaba de entrar, solo el que está cómodo en la grada se dedica a señalar los tropiezos ajenos. Para avanzar, debemos trazar una línea clara entre el miedo real y el miedo proyectado. El miedo real es una respuesta a un peligro inminente y presente. Si un coche invade tu carril, el miedo real dispara tus reflejos y te salva la vida. Es útil, es físico y es momentáneo. El miedo proyectado, en cambio, es una obra de ficción. Es una película de terror que diriges, produces y protagonizas en tu propia mente sobre eventos que aún no han ocurrido y que, estadísticamente, es muy probable que nunca ocurran. El miedo proyectado vive en el ¿y si? ¿Y si me sale mal? ¿Y si pierdo mi dinero? ¿Y si se ríen de mí? Estas proyecciones actúan como un ancla que se entierra en un futuro inexistente para paralizar tu presente. Estamos sufriendo por problemas que estamos inventando nosotros mismos. La anatomía de este miedo se basa en la falta de confianza en nuestra capacidad de respuesta. No temes al futuro, temes no ser capaz de manejar lo que el futuro te traiga. Imagina por un momento que pudieras ver tus pensamientos de miedo como nubes pasando por el cielo. El cielo es tu conciencia, vasto y permanente. Las nubes son esas proyecciones. El problema surge cuando te identificas tanto con la nube que olvidas que eres el cielo. Al empezar algo nuevo, la nube del miedo siempre va a aparecer, pero no tiene el poder de detener el viento a menos que tú decidas que esa nube es una pared de piedra. La anatomía del miedo al inicio se resume en una lucha por el control. Queremos garantías antes de dar el primer paso, pero la vida solo entrega garantías a quienes ya están caminando. La seguridad total es una ilusión que pagas con el precio de tus sueños. Cada vez que eliges la infelicidad conocida por miedo a la incertidumbre, estás diciéndole a tu potencial que no confías en él. Es hora de observar ese miedo no como una señal de alto, sino como una brújula. Si te da miedo, es porque importa. Si te da miedo, es porque hay algo valioso al otro lado de esa puerta. No busques que el miedo desaparezca para empezar. Busca entender que el miedo es simplemente el precio de la entrada para una vida extraordinaria. Al comprender su anatomía, le quitas su mística. Deja de ser un monstruo invencible para convertirse en lo que realmente es, una señal biológica de que estás a punto de crecer. Quédate con esta imagen. El miedo es un mal consejero, pero un excelente indicador.
Si aprendes a diferenciar el ruido de tu cerebro primitivo buscando seguridad de la voz de tu intuición buscando expansión, habrás ganado la primera gran batalla de este viaje. El inicio siempre es el punto de mayor resistencia, pero también es donde reside la mayor fuerza de transformación. No permitas que una proyección mental te robe una realidad que aún no has tenido el valor de escribir. Capítulo 2. El mito de estar preparado. Existe una mentira seductora que nos susurramos a nosotros mismos para sentirnos a salvo. Aún no es el momento. Necesito prepararme un poco más. Esta frase, que suena a prudencia y responsabilidad, es en realidad una de las trampas más mortíferas para el potencial humano. Nos hemos convencido de que existe un umbral de conocimiento o de recursos que, una vez cruzado, nos otorgará el permiso mágico para actuar sin riesgo. Pero la realidad es mucho más cruda. La preparación infinita es solo una forma elegante de parálisis. La trampa del perfeccionismo como forma de procrastinación es el primer gran muro que debemos derribar. A menudo confundimos el perfeccionismo con la excelencia, pero son conceptos opuestos. La excelencia busca el mejor resultado posible a través de la acción y la mejora continua. El perfeccionismo, en cambio, es un escudo defensivo. Es el miedo al juicio disfrazado de altos estándares. Si te dices que no puedes empezar tu proyecto hasta que el logo sea perfecto, hasta que tengas el mejor equipo del mercado o hasta que hayas leído 10 libros más sobre el tema, lo que realmente estás haciendo es construir una barrera entre tú y la posibilidad de fallar. El perfeccionismo es procrastinación con traje y corbata. Es una forma de decir no a la vida mientras finges que estás trabajando en ella. Mientras pules detalles insignificantes, el tiempo sigue su curso y la oportunidad se oxida. El perfeccionista tiene pánico a ser visto como un principiante, a mostrar algo que no sea impecable. Pero nadie nace siendo un maestro. Al postergar el inicio bajo la excusa de la falta de preparación, te privas de la única herramienta que realmente te hará experto, el contacto con la realidad. Aquí es donde entra el valor de aprender sobre la marcha y la importancia de la experiencia empírica. El conocimiento teórico es estático, la experiencia es dinámica. Puedes leer 1000 manuales sobre cómo nadar, estudiar la hidrodinámica y la mecánica de los músculos, pero hasta que no sientas el agua fría en la piel y el hundimiento de tu cuerpo, no sabes nada sobre nadar. La verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, sino en la fricción entre tus ideas y el mundo real. Aprender sobre la marcha no es ser irresponsable, es ser eficiente. La experiencia empírica te ofrece datos que ninguna simulación mental puede darte. Cuando empiezas sin estar listo, descubres problemas reales que no habías previsto, y lo más importante, descubres capacidades en ti que no sabías que tenías. El camino se revela a medida que caminas, no antes de dar el paso. Cada error cometido en las etapas iniciales es una lección barata. Esperar a estar totalmente preparado para lanzarte solo hace que cuando finalmente lo hagas, el costo de cualquier error sea mucho más alto y doloroso. La teoría te da una brújula, pero la acción te da el mapa. Si te permites ser un principiante torpe, te das permiso de crecer. El valor de la experiencia empírica reside en que te obliga a adaptarte, a pivotar y a entender la verdadera naturaleza de tu desafío. Las personas que admiramos no empezaron con todas las respuestas, empezaron con una pregunta y tuvieron el coraje de buscar la respuesta mientras se movían. Por otro lado, debemos hablar de por qué esperar el momento perfecto es la forma más segura de nunca empezar. El momento perfecto es un espejismo en el desierto de la procrastinación. Siempre habrá algo, una crisis económica, un problema familiar, falta de energía o simplemente un clima que no acompaña. Si analizas la historia de los grandes descubrimientos o de las empresas más exitosas, notarás que casi ninguna nació en condiciones ideales. Nacieron en garajes, en medio de guerras, en momentos de carencia o de caos personal. La mente busca el momento perfecto porque busca la ausencia de resistencia, pero la vida es resistencia. Esperar a que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde al mismo tiempo para salir de casa significa que nunca saldrás de tu garaje.
La madurez emocional consiste en aceptar que el momento perfecto es ahora, precisamente porque es el único momento en el que tienes poder de acción. Cualquier otro momento es un recuerdo o una fantasía. Cuando dices esperaré a tener más ahorros o esperaré a que los niños crezcan, estás poniendo las llaves de tu felicidad en manos de circunstancias externas. Estás cediendo tu soberanía. El valor de empezar aunque tengas miedo radica en entender que el miedo no se va con la preparación, se va con la acción. La confianza no es algo que adquieres estudiando, es algo que ganas demostrándote a ti mismo que puedes manejar la imperfección. Imagina que tu vida es un barco. Muchos pasan toda su existencia en el muelle, reforzando el casco, pintando la madera y estudiando las estrellas, esperando el día en que el mar esté absolutamente calmo. Pero los barcos no se construyeron para estar en el muelle, se construyeron para navegar. Y es en alta mar, enfrentando las olas y las tormentas, donde el capitán realmente aprende su oficio. Un barco en el puerto está seguro, pero con el tiempo se pudre. No necesitas más información, necesitas más coraje. No necesitas más planificación, necesitas más ejecución. La brecha entre la vida que tienes y la vida que quieres se cierra con puentes hechos de intentos fallidos y ajustes rápidos. El mito de estar preparado es la cadena que te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya te queda pequeña. Rompe esa cadena aceptando tu imperfección actual. Lánzate con lo que tengas, desde donde estés. El momento perfecto es una construcción mental para evitar el dolor del crecimiento. Acepta que vas a cometer errores, acepta que te verás ridículo al principio, y acepta que el aprendizaje real ocurre en el campo de batalla, no en el cuartel general. Al final del día, el mundo no recompensa a los que tenían los mejores planes, sino a los que tuvieron la audacia de empezar antes de sentirse listos. Capítulo 3. Reencuadrando el fracaso. Hemos crecido en una cultura que nos ha enseñado a temerle al error como si fuera una mancha indeleble en nuestro historial. Desde la escuela se nos penalizó con marcas rojas cada vez que fallábamos una respuesta, grabándonos a fuego la idea de que el fracaso es el final del camino, un veredicto sobre nuestra valía personal. Sin embargo, para empezar cualquier cosa con valentía, debemos demoler esa estructura mental y entender una verdad fundamental. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte intrínseca de él. Imagina el éxito no como una cima solitaria a la que se llega por un camino despejado, sino como el resultado acumulativo de una serie de intentos fallidos que fueron corregidos a tiempo. El éxito es, en realidad, un fracaso que ha sido gestionado con inteligencia. Si observas a las mentes más brillantes de la historia, desde inventores hasta atletas de élite, notarás que sus biografías no son líneas rectas ascendentes, sino zigzagueos constantes entre el error y el ajuste. El fracaso es el laboratorio donde se prueba qué funciona y qué no. Sin él, estaríamos operando a ciegas, repitiendo fórmulas mediocres por miedo a explorar. El único fracaso real es la parálisis, porque en la parálisis no hay datos, no hay movimiento y por lo tanto no hay crecimiento. Para avanzar, es necesario dominar el arte de cómo extraer lecciones de los primeros intentos fallidos. Cuando algo no sale como esperabas al principio, y siendo honestos, casi nada sale perfecto a la primera, tu reacción natural será la frustración o la vergüenza. Pero ese es el momento de activar tu mentalidad de científico. En lugar de decir, he fallado, debes decir, he obtenido un resultado negativo que me indica que por aquí no es. Extraer lecciones requiere un desapego emocional del resultado. Si lanzas un proyecto y no tiene la recepción que querías, no significa que tú seas un fracaso, significa que la estrategia necesita un ajuste. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte del proceso falló exactamente? ¿Fue la comunicación? ¿Fue el tiempo dedicado? ¿Fue una falta de habilidad técnica? Los primeros intentos son, en esencia, borradores. Nadie juzga a un escritor por su primer borrador, se lo juzga por la obra final después de 1000 correcciones. Permítete ese mismo margen de maniobra. Cada vez que algo sale mal, la vida te está regalando información gratuita y valiosísima que no podrías haber comprado con ningún curso teórico.
Estás pagando tu derecho de piso con experiencia real. Este cambio de perspectiva nos lleva a una transformación radical en nuestro diálogo interno. Debemos cambiar el eterno ¿qué pasará si sale mal? Por la pregunta empoderadora ¿qué aprenderé si sale mal? El ¿qué pasará si sale mal? Es una pregunta que nace del miedo y que busca catástrofes. Te proyecta hacia un futuro de humillación, pérdida y arrepentimiento. Es una pregunta que cierra puertas y te mantiene en la cama mirando el techo. En cambio, al preguntarte ¿qué aprenderé si sale mal?, estás asumiendo el control de la narrativa. Estás declarando que pase lo que pase, vas a salir con más sabiduría de la que tenías al entrar. Esta pregunta elimina el riesgo emocional del inicio. Si el proyecto tiene éxito, ganas. Si el proyecto falla, aprendes. Y ese aprendizaje te hace más fuerte para el siguiente intento. Por lo tanto, también ganas. Es una apuesta donde la única forma de perder es no jugar. Cuando reencuadras el fracaso de esta manera, el miedo pierde su veneno. El miedo se alimenta de la idea de que un error es catastrófico y definitivo, pero cuando comprendes que el error es simplemente un feedback del universo, el miedo se transforma en curiosidad. Empezar algo nuevo se convierte en una aventura de descubrimiento en lugar de un examen de vida o muerte. Piensa en un niño que está aprendiendo a caminar. Se cae decenas de veces, se golpea, llora, se tambalea, pero nunca se detiene a pensar, creo que esto de caminar no es para mí. No tengo talento, mejor me quedo gateando el resto de mi vida. El niño no tiene el concepto de fracaso, solo tiene el instinto de progreso. Nosotros, como adultos, debemos recuperar esa resiliencia. Las caídas no son señales para detenerse, son señales de que estamos desafiando la gravedad de nuestra zona de confort. El valor de empezar aunque tengas miedo reside precisamente en esta capacidad de ver más allá del tropiezo inmediato. La resiliencia no es aguantar el golpe, es saber que el golpe es la lección que necesitabas para ser más resistente. Si evitas el fracaso, estás evitando involuntariamente el éxito. Estás eligiendo una vida plana, sin relieve, sin la profundidad que solo da el haber intentado algo difícil y haber sobrevivido a la caída. A partir de hoy, haz un pacto contigo mismo. No veas tus errores como heridas, sino como cicatrices de batalla que demuestran que tuviste el valor de entrar en la arena. Cada vez que sientas que el miedo al fracaso te detiene, recuerda que la persona que más ha fallado es usualmente la persona que más ha logrado, simplemente porque ha tenido más turnos al bate que los demás. El fracaso es el abono de la grandeza. No lo huyas, no lo ocultes, úsalo como el escalón que es. Al final de tu vida, no te arrepentirás de los errores que cometiste mientras intentabas seguir tu propósito. Te arrepentirás de las veces que el miedo al fracaso te convenció de que no valía la pena ni siquiera intentarlo. El éxito espera al otro lado de una montaña de intentos fallidos. Empieza a escalar hoy, sabiendo que cada vez que resbalas, estás un paso más cerca de la cima. Capítulo 4. El poder de los micropasos. A menudo, el mayor obstáculo para empezar no es la falta de talento o de recursos, sino el tamaño abrumador de nuestras propias ambiciones. Cuando visualizamos un gran sueño, nuestra mente tiende a presentarlo como una montaña inalcanzable, una masa vertical de desafíos que nos hace sentir pequeños e insignificantes. Es en este punto donde la mayoría de las personas se rinde antes de siquiera ponerse las botas de montaña. Sin embargo, existe una estrategia biológica y psicológica para vencer esta inercia, el arte de los micropasos. Para entender por qué esto funciona, debemos aprender cómo engañar a la amígdala dividiendo grandes metas en tareas ridículamente pequeñas. La amígdala es esa parte de nuestro cerebro encargada de detectar amenazas. Cuando le dices a tu cerebro, voy a escribir un libro de 300 páginas, o voy a cambiar radicalmente mi estilo de vida, la amígdala interpreta esa magnitud como una amenaza a tu estabilidad y activa la respuesta de lucha o huida. El resultado, una procrastinación paralizante. Te sientes cansado, de repente tienes que limpiar la casa o revisar el correo, cualquier cosa con tal de no enfrentar ese monstruo que has creado.
El secreto para desactivar esta alarma es reducir el tamaño de la tarea hasta que sea tan pequeña que resulte ridícula incluso para tu amígdala. No te propongas escribir un capítulo, proponte escribir una sola frase. No te propongas correr 5 kilómetros, proponte simplemente ponerte las zapatillas de deporte y salir a la puerta. Al hacer la tarea insultantemente pequeña, el cerebro no detecta peligro. No hay riesgo de fracaso cuando el objetivo es tan minúsculo. Al cruzar ese umbral sin activar el miedo, habrás logrado lo más difícil, romper la inercia del reposo. Una vez que hemos burlado la vigilancia de nuestro cerebro primitivo, necesitamos una herramienta para mantener el movimiento, y aquí es donde entra la regla de los 5 minutos. Solo empieza, el resto seguirá. Esta regla es un hack psicológico basado en el principio de la física de que es mucho más difícil poner un objeto en movimiento que mantenerlo moviéndose. El compromiso que haces contigo mismo no es terminar el trabajo, sino dedicarle solo 5 minutos de reloj. La mayoría de las veces, la resistencia mental que sentimos es hacia la idea de empezar, no hacia la tarea en sí. Al decirte solo lo haré por 5 minutos y si quiero me detengo, eliminas la presión del resultado final. Lo que ocurre casi siempre es un fenómeno maravilloso. Una vez que vences la fricción inicial y tus manos están en la masa, el flujo comienza a aparecer. Esos 5 minutos se convierten en 15, en 30 o en 1 hora, pero la clave fue la honestidad de los primeros 5. Si realmente después de ese tiempo quieres parar, hazlo. Habrás cumplido tu palabra y habrás reforzado el hábito de presentarte, que es mucho más importante que la intensidad al principio del camino. En este proceso de construcción, solemos cometer el error de esperar a grandes hitos para sentirnos realizados. Ignoramos que el éxito sólido se construye con materiales pequeños. Por eso es fundamental aprender a celebrar las victorias invisibles del primer día. En nuestra sociedad orientada a los resultados, despreciamos los comienzos modestos, pero el primer día que te sentaste frente a la hoja en blanco, aunque no escribieras nada brillante, ganaste. El primer día que llamaste a un cliente potencial, aunque te dijera que no, ganaste. ¿Por qué son victorias? Porque lograste dominar tu voluntad. Celebrar estas victorias invisibles, como el simple hecho de haber vencido la pereza, de haber organizado tu escritorio o de haber investigado una sola herramienta nueva, es el combustible que mantiene encendido el motor de la motivación. La dopamina que liberas al reconocer un pequeño avance te prepara para querer el siguiente. Si castigas tus primeros pasos por ser pequeños, terminarás matando tu entusiasmo. Trata a tus primeros pasos con la misma ternura y orgullo con que un padre celebra los primeros pasos vacilantes de su hijo. Nadie espera que el niño corra un maratón ese día. El milagro es que se puso en pie. El poder de los micropasos reside en que transforman la montaña en una escalera de peldaños bajos. Cuando miras solo el siguiente peldaño, la altura total deja de importar. No necesitas ver el final del camino para dar el paso de hoy. Solo necesitas luz suficiente para ver dónde pones el pie en los próximos segundos. Esta filosofía de vida reduce la ansiedad y te devuelve el sentido de control. La maestría no es más que la repetición constante de micropasos ejecutados con intención. A menudo no sobreestimamos lo que podemos hacer en un día, pero subestimamos drásticamente lo que podemos lograr en un año mediante pequeños pasos diarios. Una mejora del 1% cada día te convierte en alguien irreconocible al cabo de 12 meses. El miedo se disuelve en la acción, y la acción es más fácil cuando es pequeña. No busques grandes saltos cuánticos, busca la consistencia en lo minúsculo. Al final del día, la diferencia entre quien cumple sus sueños y quien se queda soñando es que el primero aceptó la humildad del micropaso. Entendió que empezar, aunque tengas miedo, es mucho más sencillo si solo te pides a ti mismo lo mínimo posible cada vez. No te exijas ser un gigante hoy, solo exige a tu yo de hoy que sea un poco más valiente que el de ayer, por 5 minutos, en una tarea pequeña. Mañana, el impulso que generaste hoy te hará el trabajo más fácil. La grandeza simplemente es una acumulación de momentos en los que decidiste no detenerte. Capítulo 5. Gestionando el ruido exterior.
Cuando finalmente decides dar ese paso valiente, cuando logras vencer tu propia inercia y decides que vas a empezar a pesar del miedo, ocurre algo inesperado. El mundo a tu alrededor empieza a reaccionar. A veces, esa reacción no es el aplauso que esperabas, sino un coro de advertencias, dudas y críticas. Es aquí donde muchos proyectos mueren, no por falta de capacidad del creador, sino por la incapacidad de gestionar el ruido exterior. Aprender a proteger tus sueños de las críticas de personas que no se atreven es una de las habilidades de supervivencia más críticas en el camino del crecimiento personal. Debes entender una verdad incómoda. La mayoría de las personas que intentarán disuadirte no lo hacen porque sean malvadas, sino porque tu movimiento pone en evidencia su inmovilidad. Cuando tú decides romper el molde, cuando decides enfrentar tu miedo y actuar, te conviertes en un espejo que les recuerda lo que ellos no están haciendo. Tu valentía les resulta molesta, porque cuestiona su propia zona de confort. Por eso, la crítica suele venir de aquellos que están sentados en la grada, nunca de los que están en la arena. Aquel que ya ha emprendido, aquel que ya ha luchado por sus sueños, sabe lo difícil que es empezar, y por lo tanto, rara vez usará su aliento para apagar tu llama. Protégete especialmente de los expertos en nada que tienen opiniones para todo, pero resultados en nada. Tus sueños son semillas frágiles. No permitas que manos que nunca han plantado nada intenten decirte cómo cuidar tu jardín. Para navegar este mar de opiniones, es fundamental aprender a diferenciar entre consejos constructivos y miedos ajenos proyectados. No todo comentario negativo es un ataque, pero tampoco todo consejo es útil. El consejo constructivo viene de un lugar de conocimiento y busca mejorar tu proceso. Se basa en hechos, en técnica y en el deseo genuino de que tu proyecto sea más sólido. El miedo proyectado, por el contrario, suele ser vago y emocional. Se disfraza de realismo o prudencia. Frases como «¿y si no sale bien?», «el mercado está muy difícil» o «deberías buscar algo más seguro» suelen ser las sombras de los propios temores de quien las pronuncia. Cuando alguien te dé su opinión, antes de dejar que penetre en tu mente, pásala por un filtro de autoría. Pregúntate, ¿esta persona ha construido algo similar? ¿Vive la vida que a mí me gustaría vivir? Si la respuesta es no, entonces su opinión es simplemente una proyección de sus propias limitaciones. No puedes aceptar consejos de navegación de alguien que nunca ha salido del puerto. Aprende a decir gracias por tu perspectiva, mientras cierras mentalmente la puerta a la influencia de ese comentario. Tu labor no es convencer a los demás de que tu sueño es posible. Tu labor es demostrarlo con resultados. La energía que gastas discutiendo o justificándote es energía que le robas a tu ejecución. Esto nos lleva a la necesidad vital de construir un círculo de apoyo que valide tu valentía, no tus dudas. El entorno en el que te mueves es el caldo de cultivo de tu éxito o de tu fracaso. Somos seres sociales, y por más fuertes que creamos ser, la opinión de nuestro círculo íntimo nos afecta. Si estás rodeado de personas que solo ven riesgos, que celebran la seguridad por encima de la expansión y que se burlan de la vulnerabilidad de empezar algo nuevo, estarás luchando una batalla cuesta arriba. Construir un círculo de apoyo no significa buscar personas que te den la razón en todo. Significa buscar personas que entiendan el valor del esfuerzo, que respeten tu ambición y que cuando te vean caer no te digan «te lo advertí», sino «¿qué aprendimos y cómo seguimos?». Necesitas rodearte de posibilitadores, personas que hablen el lenguaje de la solución y no de la queja. A veces, esto implica buscar nuevas comunidades, asistir a eventos de personas con tus mismos intereses o incluso encontrar mentores a través de libros y audios si tu entorno físico inmediato es limitado. Tu círculo debe ser un lugar donde puedas ser vulnerable sobre tus miedos sin que esos miedos sean usados como evidencia de que deberías rendirte. La gestión del ruido exterior es en última instancia un ejercicio de límites. Tú eres el guardián de tu paz mental y de tu visión.
El ruido exterior solo tiene el poder que tú le otorgas. Si dejas de buscar la validación externa, las críticas pierden su filo. La única validación que realmente necesitas para empezar es la tuya propia. El mundo se ajustará a tu nueva realidad una vez que vean que no vas a dar marcha atrás. Recuerda que al principio la gente te preguntará por qué lo haces, pero más tarde cuando vean sus frutos te preguntarán cómo lo hiciste. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu propia voz interior. Mantén tu visión clara, protege tus inicios con celo y elige cuidadosamente a quién le permites entrar en el santuario de tus proyectos. Aquellos que se atreven a empezar a pesar del miedo son los que terminan cambiando el mundo, mientras que los que se limitan a criticar terminan siendo olvidados por la historia. Tu valentía es tu escudo. Úsalo para avanzar con firmeza, ignorando el ruido y enfocándote únicamente en el siguiente paso. Capítulo 6. La visualización como combustible. La mente humana posee una capacidad asombrosa. No distingue con total claridad entre un evento vívidamente imaginado y uno real. Esta es la base científica de por qué la visualización puede ser el motor que te impulse cuando el miedo intenta frenarte. Sin embargo, la mayoría de las personas utiliza la visualización de manera incorrecta. Se pierden en fantasías sobre el éxito final, imaginando los aplausos, el dinero o el reconocimiento, pero se olvidan de lo más importante. Para que la mente trabaje a tu favor, debes aplicar el poder de visualizar el proceso, no solo el resultado. Visualizar únicamente el trofeo al final de la carrera puede ser gratificante, pero a menudo genera una brecha de ansiedad entre donde estás hoy y esa meta lejana. La verdadera magia ocurre cuando visualizas el camino. Imagínate a ti mismo despertando temprano, encendiendo la computadora, realizando esa llamada difícil o enfrentando el rechazo con una sonrisa. Al visualizarte superando los obstáculos cotidianos, estás realizando un ensayo mental. Estás entrenando a tu sistema nervioso para que, cuando llegue el momento de actuar, la experiencia no sea nueva ni aterradora. Estás creando surcos neuronales de competencia. No visualices solo la cima de la montaña, visualiza tus manos agarrando la roca, tu respiración rítmica y la fuerza en tus piernas mientras asciendes. Eso es lo que construye una confianza inquebrantable. Para esos instantes donde la presión es asfixiante y el impulso de abandonar parece ganar la partida, necesitamos herramientas de emergencia. Aquí es donde entran las técnicas de anclaje para momentos de duda máxima. Un anclaje es una asociación física o mental que te devuelve instantáneamente a un estado de poder y presencia. Puede ser algo tan sencillo como presionar con fuerza el pulgar contra el índice, realizar 3 respiraciones profundas específicas o repetir una frase que para ti signifique autoridad. El objetivo del anclaje es interrumpir el patrón de pánico. Cuando el miedo te dice no puedes, tu anclaje físico envía una señal contraria a tu sistema nervioso. Aquí estoy presente y soy capaz. Debes practicar este anclaje en momentos de calma, asociándolo con recuerdos de victorias pasadas o sensaciones de gran seguridad. Así, cuando te encuentres frente al inicio de ese proyecto que tanto te asusta, podrás activar tu anclaje para silenciar el ruido mental y recuperar el control sobre tus acciones. Es como tener un botón de reinicio emocional que te permite actuar desde tu centro, no desde tu herida. Dentro de este viaje de autodescubrimiento, a menudo nos topamos con una emoción que solemos reprimir o juzgar: la envidia. Sin embargo, si aprendemos a mirarla de frente, podemos descubrir cómo usar la envidia sana como señal de lo que realmente quieres empezar. La envidia no es más que una brújula distorsionada. Cuando sientes ese pequeño aguijonzo al ver que alguien más ha logrado algo, tu subconsciente te está gritando una verdad. Eso que esa persona tiene es algo que tú también deseas y que sabes, en el fondo, que eres capaz de conseguir. En lugar de sentirte culpable o intentar hundir al otro, utiliza esa emoción como información pura. Analiza qué es exactamente lo que envidias. ¿Es su libertad? ¿Es su capacidad de expresión? ¿Es su disciplina?
Esa envidia es la prueba irrefutable de que tus deseos son reales y posibles. La envidia sana es la confirmación de tu propio potencial no explorado. Si ellos pudieron empezar y lograrlo, el camino está abierto para ti. Convierte ese sentimiento en combustible. Deja que la admiración por el logro ajeno te sirva para validar que tus sueños no son fantasías, sino destinos alcanzables si te atreves a dar el paso inicial. La visualización como combustible no es sentarse a esperar que el universo conspire a tu favor sin mover un dedo. Es preparar el terreno mental para que la acción sea inevitable. Es acondicionar tu psicología para que cuando el miedo aparezca, y aparecerá, encuentre a una persona que ya ha ganado la batalla 1000 veces en su imaginación. Al visualizar el proceso, anclar tu confianza y descodificar tus deseos a través de la observación de los demás, estás creando una estructura interna de acero. Tu mente es el arquitecto de tu realidad. Si le das planos de duda y desastre, eso es lo que construirá. Pero si le entregas planos de perseverancia, de microvictorias y de claridad sobre tus deseos, el miedo dejará de ser un obstáculo para convertirse simplemente en el paisaje que atraviesas. Recuerda que la visualización es la práctica previa a la gran función de tu vida. No escatimes en ella. Cuanto más clara sea la imagen de ti mismo actuando con valentía, más fácil le resultará a tu cuerpo seguir el guión que has escrito. Usa estos minutos de calma para cerrar los ojos y verte a ti mismo en acción, no en la gloria del final, sino en la nobleza del intento. Mira tus manos trabajando, siente la determinación en tu pecho y observa cómo el miedo, aunque presente, se vuelve pequeño ante la inmensidad de tu propósito. Tienes todas las herramientas necesarias para transformar tu mente en un aliado poderoso. El combustible está listo. Solo falta que decidas encender el motor y avanzar. Capítulo 7. Autocompasión en el punto de partida. Existe una dureza silenciosa con la que nos tratamos a nosotros mismos cuando intentamos algo nuevo. Es una exigencia invisible que nos susurra que deberíamos ser expertos antes de haber practicado, que deberíamos ser fluidos antes de conocer el lenguaje. Sin embargo, para que el valor de empezar no se marchite a los pocos días, es vital cultivar la autocompasión. Ser amable contigo mismo cuando te sientas torpe al principio no es un acto de debilidad o de autocomplacencia, es una estrategia de resistencia. La torpeza es el tributo que todos debemos pagar para entrar en el territorio de la maestría. Si castigas tus primeros pasos porque no son elegantes, terminarás por dejar de caminar. Imagina que estás viendo a un niño aprender a andar en bicicleta. Si se tambalea o se cae, no le gritas que es un fracasado, ni le exiges que pedalee como un profesional del Tour de Francia. Le hablas con aliento, comprendes que sus músculos están aprendiendo una coordinación nueva y celebras su valentía por volver a subir. ¿Por qué entonces, cuando se trata de tus propios sueños, te conviertes en un juez implacable? La amabilidad contigo mismo actúa como un amortiguador emocional. Cuando aceptas que vas a cometer errores de principiante, que vas a decir cosas que luego te darán vergüenza o que tus primeros borradores serán mediocres, le quitas al miedo su arma más poderosa, el perfeccionismo paralizante. Para lograr esto, es imperativo eliminar el diálogo interno punitivo. Ese juez interno que utiliza palabras como debería, es ridículo o qué pensarán, es un saboteador que se alimenta de tu inseguridad. El diálogo punitivo no te hace mejorar, solo drena la energía que necesitas para ejecutar. Cada vez que te sorprendas criticándote por no saber algo todavía, detente y cambia la narrativa. Sustituye el «soy un desastre en esto» por «estoy en la fase de aprendizaje y es natural que esto me tome tiempo». La autocompasión consiste en reconocer que eres un ser humano navegando por la incertidumbre. El diálogo interno debe pasar de ser un látigo a ser una brújula. Si te hablas con desprecio,
tu cerebro asociará el nuevo proyecto con dolor y castigo, y buscará cualquier excusa para alejarse de él. En cambio, si te hablas con paciencia, creas un entorno seguro para la experimentación. Recuerda que la voz con la que te hablas a ti mismo se convierte en la atmósfera en la que viven tus sueños. Asegúrate de que esa atmósfera sea respirable, fértil y acogedora. Una de las transformaciones mentales más profundas que puedes experimentar es aceptar que ser un principiante es una posición de poder, no de debilidad. En nuestra sociedad solemos adorar al experto, al que ya lo sabe todo, pero el experto a menudo está atrapado en sus propios prejuicios y en la rigidez de sus conocimientos. El principiante, en cambio, posee lo que en el budismo zen llaman la mente de principiante, una apertura total, una curiosidad sin límites y la libertad de hacer preguntas que nadie más se atreve a hacer porque no tiene una reputación que proteger. Cuando eres un principiante, tienes permiso para fallar, tienes el derecho de explorar sin la presión de los resultados inmediatos. Es en esta fase donde ocurre la verdadera innovación, porque no estás limitado por la forma en que siempre se han hecho las cosas. Ser principiante significa que estás en el punto de mayor crecimiento potencial de toda tu trayectoria. Cada pequeño avance que logras hoy tiene un impacto exponencial en tu futuro. No veas tu falta de experiencia como un vacío que hay que ocultar, sino como un lienzo en blanco que tienes el privilegio de llenar. La vulnerabilidad de no saber, en realidad, es la puerta de entrada a la sabiduría. Abrazar la autocompasión al inicio significa también validar tus emociones. Es normal sentir miedo, es normal sentirte pequeño ante la magnitud de tu meta. No te castigues por sentir miedo. Agradécele a tu mente por intentar protegerte, pero dile con suavidad que vas a seguir adelante de todos modos. La autocompasión te permite ser el capitán de tu propio barco y al mismo tiempo el puerto seguro al que puedes regresar cuando las olas se vuelven demasiado altas. No permitas que la prisa por llegar a la meta te robe la belleza del comienzo. Hay una humildad sagrada en el acto de empezar de cero, en el valor de decir, no sé, pero voy a aprender. Esa actitud es la que separa a los eternos estudiantes de la vida de aquellos que se quedan estancados en el orgullo de lo que ya conocen. Ser amable contigo mismo te da la longevidad necesaria para no abandonar en los meses difíciles. Te permite ver el proceso no como una condena, sino como una evolución natural. Al final de este viaje, no recordarás con tanto orgullo el momento en que te volviste un experto, sino aquel momento en que, siendo torpe y estando lleno de dudas, decidiste tratarte con amor y dar el siguiente paso. La autocompasión es el combustible secreto de la persistencia. Trátate hoy con la paciencia que le dedicarías a alguien a quien amas profundamente, porque en este proceso de empezar, tú eres tu proyecto más importante. La valentía no es solo lanzarse al vacío, es sostenerse a uno mismo con ternura mientras se está cayendo, sabiendo que tarde o temprano aprenderás a volar. Capítulo 8. Disciplina versus motivación. Existe un error de concepto muy común cuando decidimos emprender un nuevo camino. Creemos que para avanzar necesitamos sentirnos inspirados en todo momento. Al principio, cuando la idea es nueva, experimentamos un estallido de energía, una euforia que nos hace sentir invencibles. Pero esa chispa tiene una naturaleza efímera. Para entender por qué la motivación desaparece y qué hacer cuando eso ocurra, debemos comprender que la motivación es una emoción, y como todas las emociones, es volátil, caprichosa y está sujeta a factores externos que no podemos controlar, como el clima, la calidad de nuestro sueño o un comentario negativo. La motivación es como el fósforo que enciende la hoguera. Es brillante, intensa y necesaria para el chispazo inicial,
pero no tiene la sustancia necesaria para mantener el fuego ardiendo durante toda la noche. Si confías tu destino únicamente a cómo te sientes al despertar, estás entregando el control de tu vida a un estado de ánimo cambiante. Cuando el entusiasmo se desvanece, y te aseguro que se desvanecerá en los momentos de cansancio o cuando los resultados tarden en llegar, lo que queda es el vacío. Es en ese vacío donde la mayoría de las personas abandonan. Lo que debes hacer cuando la motivación se ausenta no es buscar más motivación a través de videos inspiradores o frases hechas. Lo que debes hacer es apoyarte en la estructura que construiste cuando sí tenías energía. Debes aprender a actuar sin ganas, entendiendo que el sentimiento de satisfacción suele venir después de la acción, no antes. Para sobrevivir a la ausencia de inspiración, la solución no es la fuerza de voluntad bruta, que también es un recurso limitado, sino la creación de sistemas y rutinas que sostengan el inicio. Un sistema es un proceso diseñado para que el éxito sea inevitable, o al menos para que el esfuerzo sea automático. Si tu objetivo depende de que cada día tomes la decisión heroica de empezar, terminarás agotado. En cambio, si estableces una rutina donde el tiempo y el lugar están predeterminados, eliminas la fatiga de decisión. El sistema decide por ti. Crear una rutina significa convertir tu ambición en un hábito mecánico. Si decides escribir, no esperes a que baje la musa. Decide que a las 8 de la mañana, sin importar si tienes una idea genial o no, estarás sentado frente al teclado. La rutina protege tu proyecto de tus propios sabotajes emocionales. Cuando tienes un sistema, no te preguntas, ¿tengo ganas de hacerlo? Simplemente te dices, es la hora de hacerlo. Los sistemas son los rieles por los que corre el tren de tu propósito. Pueden ser humildes y aburridos, pero son los que te llevan a la estación de llegada mientras otros siguen esperando en la vía a que sople el viento de la inspiración. La disciplina, en este sentido, no es una restricción de tu libertad, sino la armadura que protege tu visión de tus momentos de debilidad. Más allá de la productividad, hay una dimensión mucho más profunda en este equilibrio: el compromiso con uno mismo como base de la autoestima. Cada vez que haces una promesa a los demás y la cumples, ganas respeto externo. Pero cada vez que te haces una promesa a ti mismo, como empezar ese proyecto, hacer ejercicio o dedicar tiempo a tu pasión, y las rompes porque no estás motivado, sufres un golpe demoledor en tu autoconcepto. Tu subconsciente registra que tu palabra no tiene valor para ti mismo. Esto genera una erosión silenciosa de la confianza personal. Dejas de creer en tu capacidad de ejecutar. La disciplina es, en su esencia, la forma más alta de amor propio. Es decirte a ti mismo, te quiero tanto y valoro tanto tus sueños que no voy a dejar que tu pereza de hoy arruine tu futuro. Cumplir con lo que planeaste cuando no tienes ganas es un acto de autoafirmación. Cada vez que vences la resistencia interna y haces lo que dijiste que harías, estás depositando una moneda de confianza en tu banco de autoestima. Con el tiempo, esa confianza se convierte en una identidad sólida. Te conviertes en una persona que hace lo que dice. Y cuando crees profundamente en tu capacidad de cumplir tu palabra, el miedo a empezar disminuye, porque sabes que una vez que arranques, no te fallarás. La motivación te pone en marcha, pero la disciplina te mantiene en el juego. La verdadera libertad no es hacer lo que nos apetece en cada momento. Eso es ser esclavos de nuestros impulsos. La verdadera libertad es la capacidad de decidir lo que es importante para nosotros y tener la estructura interna para llevarlo a cabo, incluso cuando nuestro cuerpo y nuestra mente piden comodidad. No busques estar motivado todos los días. Busca ser constante. La constancia derrota al talento casi siempre, y siempre derrota a la motivación esporádica. Recuerda que los días en los que menos ganas tienes de trabajar en tu sueño son irónicamente los días más importantes. Son los días en los que estás forjando tu carácter. Terminar la tarea cuando preferirías estar en el sofá es lo que separa a los aficionados de los profesionales.
No te juzgues por no sentir entusiasmo. El entusiasmo es un regalo extra, pero no es el motor principal. Acepta el aburrimiento, acepta la resistencia y simplemente cumple con tu sistema. Al final del día, la satisfacción de haber respetado tu compromiso contigo mismo será un combustible mucho más duradero y real que cualquier ráfaga de motivación pasajera. Tu futuro yo te agradecerá que hoy, a pesar del cansancio, decidieras honrar tu palabra y dar un paso más. Capítulo 9. El miedo al éxito y la zona de confort. Solemos hablar del miedo al fracaso como el gran villano de nuestras historias, pero existe un enemigo mucho más sutil, paradójico y profundamente arraigado en nuestra psique: el miedo al éxito. Puede sonar absurdo a primera vista. ¿Quién podría tener miedo de lograr lo que desea? Sin embargo, si profundizamos en nuestra psicología, descubrimos una pregunta inquietante. ¿Por qué nos aterra convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos? La respuesta reside en la responsabilidad que conlleva la luz. Brillar implica que ya no puedes esconderte. El éxito nos obliga a abandonar la seguridad del anonimato y nos exige un estándar de excelencia que tememos no poder mantener. Convertirte en quien estás destinado a ser significa despedirte de tu antiguo yo, de tus viejas excusas y a menudo de las dinámicas sociales que te mantenían cómodo pero estancado. Nos aterra el éxito, porque en el fondo tememos que la nueva versión de nosotros mismos sea un extraño que no sepamos gestionar. Este miedo se manifiesta con una fuerza devastadora a través del síndrome del impostor al dar el primer paso. En el momento exacto en que decides empezar, una voz en tu interior comienza a cuestionar tus credenciales. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Qué te hace pensar que tienes algo valioso que decir? Pronto todos se darán cuenta de que no sabes lo que estás haciendo. El síndrome del impostor no es una señal de que seas un fraude, es, irónicamente, una señal de progreso. Solo aquellos que están saliendo de su zona de seguridad experimentan esta sensación de insuficiencia. El impostor aparece cuando cruzas la frontera de lo conocido. Al dar el primer paso, te sientes vulnerable porque estás operando en el borde de tu competencia. Debes entender que la sensación de ser un fraude es simplemente el precio de la entrada al crecimiento. No esperes a sentirte un experto para actuar. Actúa, y la evidencia de tus acciones eventualmente silenciará a ese impostor interno. Para navegar este conflicto entre el deseo de crecer y el miedo a lo que eso implica, debemos aprender la técnica de cómo expandir tu zona de confort sin romperla. A menudo se nos dice que debemos salir de nuestra zona de confort como si fuera un salto al vacío sin red de seguridad. Pero este enfoque suele generar un nivel de cortisol tan alto que terminamos regresando corriendo a nuestro refugio habitual, derrotados por la ansiedad. La clave no es romper la zona de confort, sino expandirla elásticamente. Imagina tu zona de confort como un círculo de luz en medio de un bosque oscuro. Si saltas demasiado lejos hacia la oscuridad, el pánico te bloqueará. Pero si colocas un pie justo en el límite, en esa zona de penumbra donde todavía sientes el calor de lo conocido, pero ya estás explorando lo nuevo, estás expandiendo tu territorio. Esta es la zona de aprendizaje. Expandir tu zona de confort significa hacer pequeñas incursiones diarias en lo desconocido. Si te aterra hablar en público, no intentes dar una charla TED mañana. Empieza por expresar tu opinión en una reunión pequeña. Al hacerlo, tu círculo de luz crece. Lo que hoy te resulta aterrador, mañana será parte de tu nueva normalidad. El objetivo es que tu zona de confort sea cada vez más grande, permitiéndote moverte con soltura en situaciones que antes te paralizaban. El miedo al éxito también se alimenta de la culpa. Tememos que al brillar hagamos que los demás se sientan pequeños o que perdamos la conexión con las personas que amamos. Pero la realidad es exactamente la contraria. Como dijo Marianne Williamson, al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Tu éxito no es una resta para el mundo, es una suma. Al convertirte en tu mejor versión, elevas el estándar para todos los que te rodean.
Tu valentía para empezar es el mapa que otros usarán para encontrar su propio camino. Aceptar tu propia grandeza requiere un tipo de valor diferente. Requiere dejar de lado la falsa humildad que solo es un refugio para la mediocridad. La zona de confort es un lugar hermoso, pero allí nunca crece nada. Es un espacio de mantenimiento, no de creación. El valor de empezar reside en la voluntad de habitar la incomodidad de lo nuevo, sabiendo que la persona en la que te convertirás es alguien que todavía no conoces, pero que merece existir. Cuando sientas el vértigo de estar logrando algo importante, cuando el síndrome del impostor te susurre al oído o cuando sientas la tentación de volver a lo pequeño y seguro, recuerda que tu zona de confort es un organismo vivo. Si no se expande, se encoge. Cada vez que evitas un desafío por miedo a destacar, tu mundo se vuelve un poco más estrecho. Por el contrario, cada vez que abrazas la responsabilidad de tu propio potencial, el universo se ensancha ante ti. No temas a tu luz, teme a la oscuridad de no haber intentado nunca ser quien realmente eres. El éxito no es un destino final de perfección, sino un proceso de expansión continua. Al dar ese primer paso, estás reclamando tu derecho a crecer. Estás aceptando que aunque el camino sea incierto y la visibilidad sea alta, es preferible caminar hacia tu mejor versión que quedarse sentado en una seguridad que ya no te llena. La expansión es tu estado natural. Solo tienes que darte permiso para que ocurra. Capítulo 10. Herramientas emocionales para la incertidumbre. Empezar un camino nuevo es, por definición, entrar en un territorio donde no tenemos el mapa completo. Esa falta de visibilidad suele despertar a los demonios de la ansiedad, que se alimentan de los huecos que deja la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar mañana, nuestra mente tiende a llenar esos vacíos con los peores escenarios posibles. Para evitar que este ruido mental nos obligue a dar media vuelta, necesitamos un botiquín de primeros auxilios emocionales. Las técnicas de respiración y presencia para bajar los niveles de ansiedad son nuestra primera línea de defensa. La ansiedad es una emoción que vive en el futuro. Es un exceso de mañana. La respiración, en cambio, es algo que solo puede ocurrir en el ahora. No puedes respirar el aire de hace 10 minutos, ni puedes inhalar el aire de la próxima semana. Por eso, cuando sientes que el miedo al inicio te oprime el pecho, el acto de respirar de manera consciente es un ancla inmediata. Una de las técnicas más efectivas es la respiración cuadrada. Inhala en 4 segundos, retén el aire 4 segundos, exhala en 4 segundos y mantén los pulmones vacíos otros 4 segundos. Este ritmo biológico le envía una señal directa al sistema nervioso central. Estamos a salvo. Al regular tu respiración, le quitas el mando a la amígdala y se lo devuelves a tu corteza prefrontal, la parte racional que sabe que, aunque el camino sea incierto, tú tienes la capacidad de transitarlo. La presencia no es la ausencia de pensamientos sobre el futuro, sino la decisión consciente de no dejarse arrastrar por ellos, volviendo una y otra vez al peso de tus pies sobre el suelo y al ritmo de tus pulmones. Para fortalecer esta resiliencia a largo plazo, existe una herramienta poderosa y a menudo subestimada, el diario de valentía. Solemos tener una memoria muy selectiva para nuestros fallos y una amnesia casi instantánea para nuestros logros. El diario de valentía consiste en registrar, al final de cada día, cada vez que te atreviste a algo. No busques solo hitos heroicos, anota los actos de valentía silenciosa. Hoy envié ese correo a pesar de que me temblaban las manos. Hoy decidí no borrar ese video y lo publiqué. Hoy hiciste una pregunta en una reunión a pesar de sentirte ignorante. Al escribir estos momentos, estás reescribiendo tu identidad. Estás pasando de ser alguien que tiene miedo a alguien que actúa a pesar del miedo. Con el tiempo, este diario se convierte en una prueba física e irrefutable de tu capacidad de superación. En los días de oscuridad, cuando la incertidumbre parezca una montaña insalvable, abrir este diario te recordará que ya has sido valiente cientos de veces y que el tú de hoy es mucho más fuerte que el que empezó el camino. Es un registro de tu entrenamiento en la arena de la vida, una colección de cicatrices convertidas en medallas. Sin embargo, ninguna técnica será efectiva si no logramos integrar la lección más difícil de todas.
Aceptar que no puedes controlarlo todo, pero sí tu reacción. El sufrimiento humano nace de la brecha entre cómo son las cosas y cómo queremos que sean. Al empezar un proyecto, queremos controlar la respuesta del público, el estado de la economía o el apoyo de nuestro entorno. Pero la realidad es que el control es una ilusión. La incertidumbre es la única constante. La verdadera libertad emocional surge cuando sueltas el resultado y te enfocas en tu respuesta. Si algo sale mal, no puedes controlar el evento, pero tienes soberanía absoluta sobre la narrativa que construyes alrededor de él. Puedes elegir verlo como una catástrofe que justifica tu rendición, o puedes elegir verlo como un dato nuevo que requiere un ajuste en tu estrategia. Tu reacción es el único territorio donde eres el rey absoluto. Al aceptar que el universo tiene sus propios planes, dejas de gastar energía luchando contra la realidad y empiezas a usar esa energía para navegarla. La incertidumbre no es un error en el sistema de la vida, es la característica principal que hace que la vida valga la pena ser vivida. Si supiéramos exactamente cómo va a terminar todo, no habría espacio para la sorpresa, el milagro o el crecimiento épico. Las herramientas emocionales no están diseñadas para hacer que el camino sea plano, sino para asegurar que tu vehículo interno sea lo suficientemente sólido para cualquier terreno. Cuando el miedo a lo desconocido toque a tu puerta, no intentes echarle la llave. Ábrele, siéntalo a la mesa, respira profundamente y recuérdale que tú tienes un diario lleno de pruebas de que puedes manejar lo que venga. La incertidumbre es el espacio de todas las posibilidades. Si no sabes qué va a pasar, significa que también puede pasar algo maravilloso. Mantén tu presencia en el presente, celebra tus pequeñas dosis de valor diarias y quédate con la paz de saber que pase lo que pase afuera, tú eres el dueño de lo que sucede adentro. La maestría emocional es aprender a bailar bajo la lluvia de la incertidumbre sin esperar a que salga el sol para ser feliz. Capítulo 11. La inercia del movimiento. Existe una ley en la física, propuesta por Isaac Newton, que afirma que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Esta ley no solo rige los planetas y las máquinas, sino también la psicología del éxito y el espíritu humano. La mayor dificultad de cualquier proyecto, de cualquier cambio de vida, se concentra en el primer centímetro. Una vez que ese centímetro se conquista, algo mágico sucede. Como el primer paso genera la energía necesaria para el segundo, es un fenómeno de transferencia de inercia. El miedo al inicio se siente tan pesado porque estamos tratando de vencer la fricción estática. Es como intentar empujar un coche que se ha quedado detenido. El esfuerzo inicial es titánico. Parece que el vehículo está anclado al asfalto. Pero una vez que las ruedas dan la primera vuelta, el esfuerzo necesario para mantenerlo rodando disminuye drásticamente. El primer paso no solo es una acción, es un generador de energía. Al moverte, rompes el hechizo de la duda. La energía que antes usabas para preocuparte, ahora se transforma en energía de ejecución. Cada acción, por pequeña que sea, alimenta tu autoconfianza y crea un impulso que hace que el segundo paso se sienta inevitablemente más ligero que el primero. No necesitas tener toda la energía para el viaje completo desde el principio, solo necesitas la energía para el primer giro. La inercia se encargará de gran parte del trabajo restante. A medida que avanzas, empezarás a notar un fenómeno que a menudo parece místico, pero que es una respuesta directa a tu nivel de compromiso. La magia de la sincronicidad. Cuando empiezas, el camino se abre. Es una experiencia común entre quienes se atreven a seguir su propósito. En el momento en que te comprometes con una dirección y empiezas a caminar, empiezan a aparecer las personas adecuadas, los recursos necesarios o las oportunidades que antes eran invisibles. Esto no es magia en el sentido sobrenatural, es una cuestión de enfoque y apertura. Al estar en movimiento, tu radar mental cambia. Antes, cuando estabas paralizado por el miedo, solo veías obstáculos. Ahora que estás actuando, tu mente busca soluciones y aliados. El universo parece conspirar a tu favor, porque tú has dejado de ser un observador pasivo
para convertirte en un participante activo. Las sincronicidades son las señales de que estás alineado con tu intención. Es como si el camino estuviera esperándote para revelarse, pero exigiera una prueba de fe inicial. Tu primer paso. No esperes a ver el puente completo para cruzar el río. Empieza a caminar y verás cómo las piedras para cruzar aparecen justo cuando necesites poner el pie. Sin embargo, en este despertar de la energía y la acción, existe un peligro latente: el agotamiento por exceso de entusiasmo. Debemos aprender a mantener el ritmo sin agotarse en la salida. Muchos, tras vencer el miedo inicial y sentir la inercia del movimiento, intentan recuperar todo el tiempo perdido corriendo a una velocidad insostenible. Se lanzan con una intensidad que consume todas sus reservas en la primera semana. Pero el valor de empezar no se trata de una explosión momentánea, sino de un fuego sostenido. Mantener el ritmo significa entender que estás corriendo un maratón, no una carrera de 100 metros. La inercia es poderosa, pero si intentas forzarla más allá de tus límites humanos, terminarás rompiendo el motor. La clave es la consistencia sobre la intensidad. Es preferible avanzar 1 metro cada día que correr 10 kilómetros hoy y quedar postrado un mes por el cansancio. Aprende a gestionar tu energía vital, escuchar a tu cuerpo, permitirte descansos y celebrar el progreso sin caer en la ansiedad de la velocidad, es lo que garantiza que el movimiento no se detenga. El éxito pertenece a quienes saben mantener la inercia a largo plazo, transformando el esfuerzo inicial en un flujo constante y rítmico. La inercia del movimiento también tiene un efecto purificador en la mente. Cuando te mueves, el miedo no tiene dónde agarrarse. El miedo es un parásito del estancamiento. Necesita que estés quieto para que pueda susurrarte sus dudas. En el momento en que actúas, el miedo se diluye en la experiencia. Te das cuenta de que la realidad nunca es tan aterradora como la imaginación. Al moverte, ganas perspectiva. Lo que de lejos parecía una pared infranqueable, de cerca resulta ser un escalón que puede subir. Confía en el impulso que has creado. Si hoy te sientes cansado, no te detengas por completo, simplemente baja el ritmo, pero mantén el movimiento. La inercia es tu mejor aliada, pero es una aliada celosa. Si te detienes demasiado tiempo, tendrás que volver a realizar el esfuerzo titánico del primer paso. Mantén las ruedas girando, aunque sea lentamente. Recuerda que cada gran logro en la historia de la humanidad comenzó con un solo movimiento que rompió el silencio de la inacción. Esa primera decisión de hacer desató una cadena de eventos que transformaron el mundo. Tú tienes ese mismo poder dentro de ti. Al entender cómo la energía se autogenera con la acción, al confiar en que el camino se revelará mientras avanzas y al proteger tu ritmo vital, te vuelves imparable. El miedo ya no es un muro, es solo el viento que golpea tu rostro mientras avanzas con paso firme hacia tu destino. Estás en movimiento, y un corazón en movimiento es capaz de alcanzar cualquier horizonte. Capítulo 12. Convertir el miedo en tu aliado. Hemos llegado a un punto de inflexión en este viaje. Tras haber desmenuzado la anatomía del temor, haber aprendido a dar micropasos y haber construido sistemas de disciplina, es momento de realizar la alquimia final, dejar de ver al miedo como un enemigo al que hay que derrotar para empezar a verlo como un socio estratégico. La meta no es la ausencia de miedo, sino la integración del mismo. Para lograrlo, el primer cambio de paradigma consiste en entender el miedo como indicador de que lo que haces es importante. Si algo no te importara, no te daría miedo. El miedo es el guardián de tus tesoros más valiosos. No sientes pánico por las cosas mediocres o irrelevantes. Sientes ese vacío en el estómago precisamente porque lo que tienes delante tiene el potencial de cambiar tu vida. Cuando sientas que el temor te invada al empezar un nuevo proyecto, en lugar de interpretarlo como una señal de alto, interprétalo como una señal de valor. Tu miedo te está diciendo, presta atención,
Esto es significativo. Es una brújula de alta precisión que siempre apunta hacia tu zona de mayor crecimiento. Si evitas lo que te da miedo, estás evitando involuntariamente lo que te apasiona. Aprender a bendecir el miedo es reconocer que estás en el camino correcto, que estás jugando un juego que vale la pena ganar. Una vez que aceptamos su presencia, podemos aprender a usar la adrenalina del temor como energía creativa. Fisiológicamente, el miedo y la emoción intensa son casi idénticos. El corazón late rápido, la respiración se acelera, los sentidos se agudizan. La diferencia no está en lo que siente el cuerpo, sino en la etiqueta que le pone la mente. El miedo es energía en estado puro, una descarga de adrenalina que el cuerpo te entrega para que tengas la fuerza de enfrentar un desafío. En lugar de usar esa energía para paralizarte o para huir, canalízala hacia tu creación. Usa ese pulso acelerado para escribir con más pasión, para hablar con más autoridad o para diseñar con más audacia. Los grandes artistas, oradores y emprendedores no carecen de nervios, simplemente han aprendido a cabalgar sobre esa ola de energía. Transformar el temor en combustible creativo es el acto supremo de poder personal. Es decidir que esa corriente eléctrica que recorre tus venas no va a quemarte, sino que va a encender tu lámpara. El miedo te regala un estado de alerta que, bien canalizado, te permite alcanzar niveles de enfoque y rendimiento que la comodidad nunca te daría. Este camino nos conduce a una propuesta de existencia mucho más amplia: vivir una vida basada en la curiosidad más que en la seguridad. La búsqueda de seguridad es una ilusión que nos vuelve rígidos, predecibles y a menudo infelices. La seguridad nos pide que no arriesguemos, que no empecemos nada nuevo, que nos mantengamos pequeños para no ser heridos. Pero la curiosidad es la fuerza de la vida misma. Ser curioso es preguntarse, ¿qué pasaría si lo intento?, en lugar de, ¿y si sale mal? La curiosidad despoja al miedo de su solemnidad. Cuando te acercas a tus metas con la mente de un explorador, el error se convierte en descubrimiento. Una vida basada en la curiosidad es una vida donde el miedo es simplemente el paisaje que atraviesas para ver qué hay detrás de la siguiente colina. Al elegir la curiosidad, recuperas el asombro de la infancia, donde el mundo era un laboratorio y tú no tenías miedo a tropezar porque estabas demasiado ocupado descubriendo cómo funcionaban las cosas. La seguridad te ofrece una jaula de oro, la curiosidad te ofrece el horizonte infinito. Al convertir el miedo en tu aliado, dejas de luchar contra ti mismo. Ya no hay una guerra interna entre tu deseo de avanzar y tu instinto de protección. Ahora ambas partes trabajan juntas. Tu deseo pone la dirección y tu miedo pone la intensidad y la vigilancia. Esta alianza te permite caminar por la vida con una integridad nueva. Ya no te detienes ante el umbral de lo desconocido, sino que lo cruzas saludando a tu miedo como a un viejo amigo que te acompaña en la aventura. Entiende que el valor de empezar, aunque tengas miedo, es un músculo que se fortalece con cada uso. Cada vez que conviertes un temor en una acción, estás alterando tu ADN emocional. Estás demostrando que el miedo es un consejero que puedes escuchar, pero que no tiene derecho a voto en tus decisiones finales. El miedo te mantendrá humilde y atento, pero tu propósito te mantendrá marchando. A partir de hoy, cuando el miedo aparezca en tu puerta al inicio de cualquier empresa, no intentes ignorarlo ni lo expulses con violencia. Míralo a los ojos y dile: gracias por recordarme que esto que voy a hacer es importante. Gracias por la energía que me das para lograrlo. Ahora, caminemos juntos. Esa es la verdadera superación personal. No es llegar a un lugar donde el miedo no existe, sino llegar a un estado de conciencia donde el miedo ya no tiene el poder de detenerte. Has aprendido que el valor de empezar, aunque tengas miedo, reside en la firmeza del paso pese a ellos. Eres el alquimista de tu propia vida, y el miedo es el metal base que, con tu voluntad, se ha transformado en el oro puro de tu destino. Epílogo. Tu nuevo yo comienza hoy. Hemos recorrido juntos un camino profundo, transformando el silencio de la duda en el sonido rítmico de tus propios pasos. Al mirar hacia atrás,
podemos ver con claridad el resumen de este viaje. Una transición sagrada de la parálisis a la acción consciente. Comenzamos entendiendo que el miedo no es un muro, sino una señal biológica de importancia. Desmitificamos la preparación perfecta, aprendimos que el fracaso es solo un maestro con un disfraz incómodo, y descubrimos la potencia casi mágica de los micropasos. Has aprendido a gestionar el ruido de quienes no se atreven y a convertir tu diálogo interno en un refugio de autocompasión y disciplina. Pero sobre todo, has comprendido que la inercia del movimiento es la fuerza más poderosa de la naturaleza humana. Sin embargo, más allá de las técnicas y las estrategias, hay una verdad que debe quedar grabada en el centro de tu pecho. El mayor riesgo en esta existencia no es fallar, no es ser juzgado, ni es perder recursos. El mayor riesgo es llegar al final de la vida, mirar hacia atrás y descubrir que te quedaste en la orilla. Es el riesgo de enfrentar el silencio del último día, sabiendo que nunca permitiste que el mundo conociera aquello que te hacía latir el corazón. No hay peso más grande que el de un sueño que nunca se intentó, ni tristeza más profunda que la del podría haber sido. La seguridad que crees proteger al no arriesgarte es en realidad una pérdida silenciosa y constante de tu propio ser. La vida no te pide que seas perfecto, te pide que estés presente. Te pide que participes en el baile, aunque no te sepas todos los pasos. El valor de empezar, aunque tengas miedo, es el acto de rebeldía más hermoso contra la mediocridad y el arrepentimiento. Cada vez que actúas a pesar del temor, estás honrando el regalo de tu existencia. Estás diciendo que tus anhelos son más reales que tus sombras. Al cerrar este audiolibro, no solo cierras una serie de capítulos, sino que abres una puerta que ya no puede volver a cerrarse. La persona que comenzó a escuchar estas palabras ya no existe. Ha sido sustituida por alguien que sabe que el miedo es un compañero, pero nunca más un carcelero. Has reclamado tu derecho a ser un principiante, a crecer, a expandirte y a brillar con luz propia. Mis palabras finales para ti son de un empoderamiento sereno pero inquebrantable. Ya empezaste. El hecho de haber llegado hasta aquí, de haber procesado estas verdades y de haber sentido ese fuego interno, es la prueba de que el motor ya está encendido. La parte más difícil, vencer la inercia del reposo y mirar de frente a tu resistencia, ya ha ocurrido. Ya no estás en el grupo de los que esperan, ahora estás en el grupo de los que caminan. Ahora solo continúa. No busques grandes saltos todos los días, solo busca no detenerte. Confía en el proceso, confía en la inercia que has generado y sobre todo, confía en esa voz interior que te trajo hasta aquí. El camino se seguirá abriendo ante ti, paso a paso, respiración a respiración. El mundo está esperando tu contribución, tu proyecto, tu cambio, tu voz. Vete hoy con la frente en alto y el corazón valiente, no porque el miedo se haya ido, sino porque tú te has hecho más grande. Tu nuevo yo no es una promesa futura, es la realidad que estás construyendo en este preciso instante. Gracias por el valor de escuchar, pero sobre todo, gracias por el valor de empezar. Ya empezaste. Ahora, solo continúa. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.